Miguel, ¿qué está pasando en las zonas fronterizas? ¿Hay Mire, muchos vehículos ahora? Sí, el sector argentino está habilitado para todo tipo de vehículos. A las 6:30 horas hemos emitido el parte de circulación, donde la temperatura en la cueva es de 6,4 grados bajo cero en este momento. En la zona del Puente del Inca hay 3 grados bajo cero y en la zona de Upayata 2 grados bajo cero. Pero están dadas las condiciones. Estamos esperando que el sector chileno puedan habilitar a partir de las 8 de la mañana, que depende de qué condiciones tengan ellos, si no tienen hielo en la calzada o cómo está la situación. Nosotros, el sector argentino, estamos esperando que se abra sí o sí en el día de hoy. Es decir, pueden salir desde nuestro país. El tema es si se puede realizar la vuelta desde Chile, ¿entendemos bien? Claro, de Chile ellos tienen que abrir el túnel, los separa. En el límite está separado entre Argentina y Chile por un túnel internacional Claro. de 3.200 metros de longitud. La mitad del túnel, 1.500 metros, es argentino y 1.500 metros del sector chileno, y en el límite está adentro del túnel. Entonces, hay dos portales en cada extremo. En uno abrimos nosotros y en el otro abren ellos. Si ellos no tienen condiciones, lo tienen cerrado, no nos abren. Y de igual forma nosotros. Pero nosotros en este momento está abierto el túnel del sector argentino y estamos esperando la decisión del sector chileno para que abran y que comiencen a pasar los vehículos que están, sobre todo en el sector trasandino, que es donde están todos los más de 3.000 argentinos que hay allá.